Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fans de las series turcas y a todos aquellos que seguimos de cerca las trayectorias de nuestros actores favoritos. Vamos a desgranar esa sorpresa, esos elogios tan especiales que han surgido en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo estos revelan su increíble talento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, las anécdotas y por supuesto en el carisma que estos dos artistas desprenden. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Estamos a punto de empezar una conversación fascinante. Han pasado ya varios años desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron el mundo con su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Y aunque la serie terminó hace tiempo, la admiración por su trabajo, tanto individual como en pareja, sigue intacta. Lo que ha captado nuestra atención últimamente es una serie de comentarios, de elogios, que vienen de fuentes muy inesperadas y que nos hacen reflexionar sobre la profundidad de su talento. No se trata solo de halagos superficiales, sino de reconocimientos que apuntan directamente a la dedicación, la profesionalidad y esa chispa que los hace brillar. Empecemos hablando de Kerem Bürsin. Él siempre ha sido conocido por su energía y su carisma. Lo hemos visto en una variedad de roles, demostrando su versatilidad. Pero recientemente ha recibido elogios particularmente significativos de parte de directores y colegas con los que ha trabajado en proyectos más allá de las telenovelas románticas, en dramas más intensos y con temáticas complejas. Estos profesionales destacan no solo su capacidad para memorizar diálogos y entregar líneas perfectas, sino su profundo entendimiento del personaje. Hablan de cómo Kerem se sumerge en el papel, investiga, experimenta y aporta matices que enriquecen enormemente la narrativa. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre su involucramiento en proyectos independientes donde ha tenido la oportunidad de explorar personajes más oscuros o con conflictos internos profundos. Directores de cine que han tenido la oportunidad de trabajar con él resaltan su disciplina en el set, su disposición a recibir críticas constructivas y su búsqueda constante de la autenticidad en cada escena. No es solo un actor que sigue un guión, es un artista que interpreta, que siente y que transmite. Y luego está Hande Erçel. Ella, que comenzó su carrera desde muy joven, ha demostrado una evolución impresionante. Al principio se la conocía por su belleza y su dulzura, papeles que ejecutaba a la perfección. Pero con el tiempo ha asumido roles que exigen una mayor complejidad emocional, personajes que lidian con traumas, con pérdidas, con luchas internas. Lo que llama la atención de sus elogios recientes es la sorpresa genuina de aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con ella en este tipo de producciones. Hablan de su intuición actoral, de su capacidad para conmoverse y conmover, para expresar dolor, alegría, frustración, con una autenticidad que desarma. Se han dado casos donde después de filmar una escena particularmente difícil, miembros del equipo técnico se han acercado a ella visiblemente afectados, impresionados por la intensidad de su actuación. Esto no se logra solo con belleza o encanto, esto es fruto de un trabajo duro, de estudio, de introspección y de una conexión profunda con las emociones humanas. Lo fascinante de estos elogios es que provienen de personas que quizás inicialmente tenían una idea preconcebida sobre ellos, basándose en sus roles más populares o en su imagen pública. Pero al tener la oportunidad de trabajar de cerca, descubren capas de profesionalismo y talento que van mucho más allá de lo esperado. Es esa sorpresa la que revela la magnitud de su habilidad. No es solo que sean buenos actuando, es que son excepcionales, que tienen la capacidad de trascender los límites de los personajes que interpretan y tocar el corazón de quienes los ven, y también de quienes los rodean en el set. Consideremos la presión a la que están sometidos estos actores, especialmente cuando se convierten en fenómenos globales como lo fueron con Sen Kalkam. La fama puede ser abrumadora y mantener la humildad y la dedicación al oficio en medio de tanta atención mediática es un desafío enorme. Los elogios que reciben ahora, de personas que han visto su proceso creativo, sugieren que han sabido manejar esa presión con gracia y determinación. Han seguido creciendo, aprendiendo y buscando oportunidades para demostrar su rango actoral. Si pensamos en los detalles que se han compartido, por ejemplo, sobre Kerem y su manera de abordar un personaje complejo en un drama histórico,
o sobre Andy y su capacidad para improvisar escenas de gran carga emocional en un proyecto de suspense, estos son indicadores claros de un talento innato pulido por años de experiencia y una dedicación férrea. No son solo rostros bonitos en la pantalla, son profesionales que se toman su arte muy en serio. Y eso es algo que el público, y especialmente sus colegas, empiezan a reconocer y a valorar de manera muy profunda. El hecho de que estos elogios provengan de profesionales que han visto a innumerables actores pasar por sus manos les da un peso adicional. Cuando un director de renombre habla de la profundidad inesperada de un actor, o un compañero de reparto menciona la fragilidad conmovedora que Andy es capaz de transmitir, no es algo que se diga a la ligera. Es un reconocimiento a la habilidad de evocar emociones reales y complejas en el espectador, de hacer que el público se identifique, sufra y celebre con sus personajes. Y aquí es donde entra la química que compartieron Andy y Kerem. Si bien la admiración por su talento individual es lo que estamos destacando ahora, es innegable que su conexión en Senkalkapm elevó a ambos a nuevas alturas. Esa magia que crearon juntos no fue solo suerte, fue el resultado de dos actores talentosos, receptivos y comprometidos, que se brindaron mutuamente el espacio para brillar. Los elogios que reciben ahora de forma individual refuerzan la idea de que el éxito de esa serie no dependió únicamente de su relación en pantalla, sino de la suma de sus talentos individuales que, en ese contexto, encontraron la plataforma perfecta para explotar. La sorpresa de sus elogios es, en esencia, el descubrimiento por parte del mundo profesional de la magnitud de su talento, un talento que quizás el público general ya intuía o venía admirando, pero que ahora es validado por aquellos que viven y respiran el cine y la televisión a diario. Es la confirmación de que su impacto va más allá de las tendencias, de los ratings, de la popularidad efímera. Es un reconocimiento a su arte, a su dedicación y a su capacidad para dejar una huella. Y esto, mis amigos, es lo que hace que su trayectoria sea tan interesante de seguir. No se duermen en los laureles. Buscan nuevos desafíos, se arriesgan en proyectos diferentes, y eso es lo que les permite seguir creciendo como artistas. La forma en que sus colegas hablan de ellos es como si estuvieran descubriendo una mina de oro actoral, un potencial ilimitado que aún están explorando. Pensemos en la evolución del actor. No es solo aprender líneas o parecer creíble. Es comprender la psicología humana, es tener la empatía para meterse en la piel de otro, es tener la disciplina para dedicar horas a la preparación y la concentración en el set. Cuando escuchamos que Andy Ercel se conmueve hasta las lágrimas en una escena, o que Kerem Bürsin debate con el director sobre la motivación profunda de su personaje, estamos viendo la magia del oficio en acción. Y esa magia, cuando es reconocida por aquellos que la presencian de cerca, es la confirmación de un talento excepcional. La industria del entretenimiento es un campo competitivo, y no es fácil destacar. Pero Andy y Kerem han logrado no solo destacar, sino que han construido una base sólida de admiración y respeto gracias a su dedicación y a su talento. La sorpresa en los elogios que reciben es la prueba de que están rompiendo las expectativas, que están demostrando que son mucho más que sus papeles más conocidos. Son artistas en constante evolución, y eso es algo que siempre admiraré. Finalmente, antes de concluir, quiero recalcar que estos elogios no son solo palabras vacías. Son testimonios de su arduo trabajo, de su compromiso con la excelencia y de su capacidad para emocionar e impactar. La sorpresa que generan en quienes los elogian es la confirmación de que su talento es una fuerza viva y en crecimiento, algo que continuará deleitándonos en sus futuros proyectos. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esa fascinante revelación de talento que surge a través de los elogios sinceros y sorprendidos hacia Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo su profesionalismo, su dedicación y esa chispa innata en su actuación son reconocidos por colegas y directores, confirmando que su impacto en la industria va mucho más allá de la pantalla. Hemos hablado de cómo esta validación externa habla de un talento profundo y en constante evolución, de artistas que buscan desafiarse a sí mismos y que, sin duda, continuarán sorprendiéndonos en cada nuevo proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Espero de verdad que hayan disfrutado analizando junto a mí estos aspectos tan interesantes de la carrera de estos dos talentosos actores. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han notado esta evolución en su trabajo? ¿Tienen alguna anécdota o momento favorito de ellos que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y sus opiniones.
Y si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto.